Estamos hablando sobre el tema de la oración, acordarse bien. La oración es hablar con Dios más que hacer peticiones, es tener un diálogo con Dios, es el hacerse uno con Dios, colaborador con Dios, sentir su corazón, ver lo que Él está haciendo. El versículo que me viene a la mente para empezar este estudio hoy es el de Salmo 100, que lo leímos la semana pasada. El Salmo 139 creo que fue, donde vimos donde habla de Moisés, y la Biblia dice Moisés conocía los caminos de Dios, mientras que el pueblo veía los milagros y las obras de Dios. Una cosa es ver los milagros de Dios, otra cosa es conocer lo que Dios está haciendo y el por qué hace esos milagros y cómo los hace. Y eso solamente se logra a través de la oración bíblica, que es tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Okay. La semana pasada hablé un poco sobre lo que es la soberanía de Dios. Yo espero que haya quedado claro. Dios es soberano y eso no lo niego ni dudo de eso. La Biblia lo dice bien claro, pero sí dice y enseña de que Dios en su soberanía ha puesto ciertos principios en juego, por así decirlo, ciertos conceptos, ciertos principios en los cuales nosotros participamos como colaboradores. Nos creó a la imagen y semejanza de Dios al hombre, con el propósito precisamente ese, de compartir, de ser los representantes de Dios aquí en la tierra. Como dice 1 de Juan, así como es Él, Cristo Jesús, somos nosotros aquí en la tierra. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, somos los representantes de Dios, de Cristo. De la misma forma que Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, nosotros deberíamos decir, el que me ha visto a mí ha visto a Cristo. Amén. Entonces, esa es la razón por qué estamos viendo todos estos conceptos. Dios es soberano, pero en su soberanía nos ha dado a nosotros autoridad, poder, dominio sobre su creación, para permitir y no permitir, atar y desatar, hacer y deshacer aquí en la tierra, lógicamente bajo el señorío de Cristo. Tenemos que estar sometidos a Él, sometidos a su voluntad, sometidos a su deseo, y como vimos la semana pasada, llenarnos de la palabra. Si mi palabra habita en vosotros, y vosotros habitáis en mi palabra, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré o lo hará. ¿Okay? Entonces, llenarnos de la palabra es importante, para poder orar efectivamente, para poder orar la voluntad de Dios, para poder orar de esta manera, sabiendo lo que oramos, orando con sabiduría. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios en todo momento, y así conoceréis la voluntad de Dios. Muchos cristianos, cuando hablas de la oración y hablas de pedir a Dios en oración, siempre te sacan el famoso versículo de 1 de Juan, donde dice, porque todo lo que pidéis de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Y eso, como muchos otros conceptos del cristianismo moderno, de la religión, son excusas para cubrir nuestra falta de poder, o nuestra falta de fe, o nuestra falta de éxito en el tema de la oración. ¿Okay? La única vez que vemos hágase conforme a tu voluntad, o la única vez que vemos en el Nuevo Testamento este tipo de oración que termina con si es tu voluntad, solamente ocurre una vez en el Nuevo Testamento, y es cuando Cristo Jesús está orando al Padre sobre la muerte en la cruz del Calvario, donde dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es la única vez que vemos, y normalmente se usa solamente en la oración, lo que se conoce en la Biblia como la oración de consagración, cuando queremos consagrarnos al servicio de Dios.
queremos consagrarnos a algo, a servir a Dios. Y esa consagración envuelve automáticamente la posibilidad de que Dios nos envíe a algún lugar, la posibilidad de que Dios nos use en alguna situación. No sé si me entendéis o no. Entonces oramos esa oración: si es tu voluntad, Señor, quiero servirte, me consagro a ti, y si es tu voluntad, Señor, tal. Por ejemplo, y aunque parezca un poco superficial, Señor, si es tu voluntad, quiero servirte aquí en España, no me mandes a la China, etcétera, ¿ok? Como un ejemplo. Es la única vez. En cualquier otra ocasión en la Biblia no lo vas a ver. En los 6 o 7 diferentes métodos de orar que se encuentran en la Biblia: súplica, peticiones, intercesión, acción de gracias, orando en el Espíritu, y todos los diferentes tipos de oración que se encuentran en el Nuevo Testamento, nunca verás eso, porque es una señal de duda, es una señal de falta de confianza en Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si estás orando la palabra de Dios, no tienes por qué decir si es tu voluntad, porque la palabra de Dios siempre es la voluntad de Dios. Él estableció su palabra por encima de su nombre, su palabra se cumple, su palabra es, y no cambia. ¿Okay? Vamos a ver en cuanto a la soberanía. Quiero que veamos 3 o 4 versículos en la Biblia, pasajes, y después nos metemos un poco más en el tema de la oración. Quiero que veamos 3 o 4 pasajes para ilustrar, para que veáis cómo funciona la oración y el papel que como creyentes y como hijos de Dios tenemos en la oración, y en el destino del mundo, en el destino de la gente, en el destino. Lo digo para que veáis el tema ese de la soberanía de Dios y el si es tu voluntad. ¿Okay? El primer ejemplo que vamos a ver es lo podéis encontrar en Éxodo 32. Es un pasaje muy conocido. Lo iba a compartir la semana pasada, pero se me olvidó totalmente, y esta semana mi hija me lo recordó, hablando sobre el tema de la oración. Y se encuentra en Éxodo, se encuentra en Números, se encuentra en Éxodo y en Deuteronomio, en 3 partes. Vamos a ver el ejemplo de Éxodo 32. Amén. ¿Alguien sabe de qué se trata esto antes de leerlo? Es una historia la historia conocida sobre Moisés y el pueblo de Israel. Dice en Éxodo 32: pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte. Acordarse que Moisés subió al monte porque Dios lo llamó, y subió con las 2 tablas de piedra para que Dios grabase los 10 mandamientos. Estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, hablando sobre el tema, sobre los 10 mandamientos, etcétera, y otras cosas más. De hecho, es importante este punto que se me viene ahora al espíritu, a la mente. La Biblia, Moisés es uno de los pocos hombres en la Biblia, se pueden contar con una mano, de los pocos hombres en la Biblia que la Biblia se refiere a ellos como, y Dios hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. ¿Okay? Es uno de los pocos que usa esta descripción. David es otro, y son muy pocos, como he dicho, que entran en esta categoría. ¿Qué quiere decir eso? Que había una relación. Moisés conocía a Dios. Moisés conocía los caminos de Dios, conocía su forma de pensar, conocía y lo que estoy diciendo ahora es importante, ¿ok? Recordarse que estamos comentando la frase que a veces añadimos a nuestras oraciones y no deberíamos, que es la frase si es tu voluntad o hágase tu voluntad. ¿Por qué es importante? Moisés conocía a Dios, Moisés hablaba con Dios cara a cara, Moisés pasaba tiempo con Dios, y no solamente en el monte. Si leéis más adelante,
de este mismo capítulo, al final de este capítulo y el siguiente, veréis que Moisés tenía un lugar especial que había montado. Le puso por nombre la tienda de reunión. Lo podéis encontrar al final de del 32 y al principio del 33. La tienda de reunión. Y en esa tienda, en ese lugar que Moisés había montado, era una carpa, una tienda. Dice la Biblia que Moisés todos los días salía de su vivienda, de su tabernáculo, donde él vivía con su mujer, y se iba a esa carpa que había montado. Y cuando él entraba en esa carpa, la nube que representaba la gloria de Dios se ponía encima, y no está hablando del tabernáculo, era una carpa, una tienda aparte. Se ponía encima de la tienda esa, y Moisés hablaba con Dios cara a cara. Lo podéis leer, como he dicho, en Éxodo 33, el siguiente capítulo este. Y después salía de la carpa, después de haber pasado tiempo con Dios, relación con Dios, adoración con Dios, salía de la carpa y volvía al pueblo, y la gente le preguntaba: ¿qué te ha hablado Dios? ¿Qué te ha dicho? Tal y tal, porque tal. Y hay algo muy interesante, que hablando sobre los discípulos, haciendo discípulos, la Biblia dice algo que siempre me ha llamado la atención. Moisés salía de la carpa y volvía al pueblo, y el pueblo le interrogaba: ¿qué te ha dicho Dios? Y tal. Pero Josué, el ayudante de Moisés, se quedaba en la puerta de la carpa, en la presencia, gozando de la presencia de Dios, discipulado, ¿okay? Muy importante, ¿ok? Entonces lo que quiero que veamos es que la relación con Dios es muy importante. Teniendo eso en cuenta, vamos a leer esta historia en Éxodo 32. Dice: pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Entonces Aarón les dijo: arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo pues se quitó los zarcillos de oro, los pendientes, los aros que tenían en sus orejas, y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición, y acabó de modelarlo con un buril. Y dijo: estos son tus dioses, y le dijo al pueblo: estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Okay. La primera pregunta que me hago yo cuando leo esta historia es: ¿por qué Aarón accedió al deseo del pueblo? Pero eso es otro tema que estudiaremos otro día, no viene a cuenta ahora. Por lo cual al día siguiente el pueblo madrugó y ofreció holocaustos y presentes, y presentó una ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Estos juegos, aquí usa la palabra jugar, pero el texto original nos da a entender que eran fiestas, orgías sensuales y fiestas de ese tipo, delante de este ídolo que Aarón les había construido. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, fijarse, esto siempre me da risa cuando leo esto. Tu pueblo, Dios le dice a Moisés: tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 10. Deja ahora que se encienda, esto es Dios hablando, deja ahora que se encienda mi ira contra ellos, y los consumiré, y haré de ti una nación grande. Podríamos decir que esta es la voluntad soberana de Dios, ¿ok? Esta es la voluntad de Dios, consumirlos. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, un pueblo que apenas habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Ya estaban haciéndose dioses ajenos, dioses a la imagen de cosas creadas. Pero Moisés suplicó en presencia de Jehová su Elohim, y dijo: oh Jehová,
¿Por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo? ¿Os dais cuenta que aquí Moisés, esta es la confianza que tenía Moisés con Dios? Dios le dice, este es tu pueblo. Moisés le dice, este es tu pueblo. ¿Okay? No sé si habéis hecho alguna vez esto. Los padres hacen esto con los hijos. Cuando los hijos se portan mal, la madre siempre le dice al padre, estos son tus hijos, mira cómo se portan tus hijos. Cuando se portan bien, son los hijos de la madre. Es una señal de confianza entre los dos, de relación, ¿okay? De intimidad. ¿Por qué has de encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó? Del versículo 13, acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, el pacto que hiciste con ellos, y los cuales juraste por ti mismo, y a quienes dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia, y la heredarán para siempre. Y desistió Dios del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y Moisés se volvió y descendió del monte, llevando en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas que habían sido escritas por ambos lados por el dedo de Dios, por Dios mismo. Y cuando Josué oyó la voz del pueblo en su clamor, dijo a Moisés, es voz de guerra en el campamento. Pero Moisés le respondió, no es voz de guerra, no es voz de victoria, sino voz de derrota. Han sido derrotados por Satanás, han caído en pecado. Y cuando se acercó al campamento y vio lo que estaba pasando, cogió los 10 mandamientos recién escritos y los rompió contra el suelo. Y termina la historia ahí echándose la culpa el uno al otro, Aarón, y al final vemos que Moisés funde la estatua, la muele, la convierte en polvo, la mezcla con el agua y hace que todos beban, el pueblo beba de ese oro que ellos habían adorado. Lo que quiero que veamos aquí es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la paga del pecado, es la muerte. La voluntad de Dios era quitar al pueblo de en medio y hacer de Moisés un pueblo nuevo, de la descendencia de Moisés. Pero ¿cómo responde Moisés? Vemos que Moisés se pone a orar. Y Moisés, lo primero que hace Moisés es recordar a Dios el pacto, acordar a Dios sus promesas. ¿Os acordáis no sé si fue la primera parte sobre el tema de la oración, porque hemos hecho 2 partes ya. En la primera parte que hicimos sobre la oración, que vimos de que una de las cosas que Dios nos pide hacer en Jeremías y en los profetas, en algunos de los profetas, es recordarle. Entremos a juicio tú y yo, hacedme recordar las promesas, hacedme recordar lo que yo os he prometido para que yo te justifique, para justificarte. Y aquí vemos que Moisés fácilmente pudo haber dicho, pues sí, destrúyelos, son rebeldes, en más de una ocasión se han rebelado incluso contra mí, contra Moisés. Son rebeldes, destrúyelos, yo estoy dispuesto a que hagas de mí una gran nación. Sin embargo, vemos que Moisés empieza a orar y a recordarle a Dios, Señor, este pueblo es tu pueblo, tú hiciste un pacto con Abraham, tú hiciste un pacto con Isaac, tú hiciste un pacto, Señor, con Isaac. Tú juraste, Señor, que de la semilla de Abraham harías un gran pueblo y que toda tierra que pisase la planta de los pies de Abraham sería suya por heredad, se la darías tú a tu pueblo. Tú se lo has prometido. Señor, no los destruyas. ¿Qué van a decir los pueblos enemigos, los pueblos vecinos, si ven que Señor, tú los destruyes, aunque se lo merecen? O sea que vemos de que la oración de un hombre cambia, por así decirlo, el destino de un pueblo. O sea, aquí tenemos un ejemplo poderoso y muy importante.
pero como podemos ver, y eso, por eso he hecho hincapié en la primera introducción, la relación con Dios. La relación, si tú no tienes una relación con Dios, si no conoces la voluntad de Dios, si no conoces el carácter de Dios, el Espíritu de Dios, lo que motiva a Dios, entonces es muy difícil atreverte o es muy difícil hacer este tipo de oración. Y hace falta, es necesario. Este es el tipo de oración que transforma vidas. Este es el tipo de oración que transforma países. Este es el tipo de oración que mueve montañas y que cambia al medio ambiente, al mundo, a la iglesia, todo lo que necesita ser cambiado en nuestra propia vida. ¿Okay? Tenemos otro ejemplo en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 20, y también lo podéis leer, la misma historia la podéis leer en Isaías 38. Y acordarse que estamos hablando aquí en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuánto más en el Nuevo, que tenemos, no solamente tenemos, como vimos el sábado pasado, compartimos la naturaleza de Dios, tenemos la mente de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. En Segunda de Reyes, capítulo 30, también se encuentra en Isaías 38, del 1 al 8. Dice la Biblia, en aquellos días Ezequías era el rey, Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías el profeta, Isaías ben Amoz, hijo de Amoz, el profeta, y le dijo así, le dijo esto a Ezequías, fijarse, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad soberana de Dios. Así dice Jehová, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Y Ezequías volvió su rostro hacia el muro, y oró al Señor diciendo, te ruego, oh Señor, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente. Y cuando Ezequías estaba todavía en el patio del palacio, o sea que no le había dado tiempo de salir del palacio, estaba todavía en el patio, o sea que esto fue cosa de minutos. Y cuando Isaías estaba en medio del patio, llegó a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías el rey, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Elohim de David tu padre, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añado a tus días 15 años, y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. O sea que Dios, lo sana, y no solamente lo sana, sino que le añade 15 años más de vida. Ahora quiero que os fijáis en el versículo 9, en 2 Reyes 29. Porque está aquí está la clave. Porque acordarse que Dios es soberano. Su palabra, una vez que Dios suelta la palabra, esa palabra, como dice la Biblia, no vuelve a mí vacía. Lo vamos a leer en un momento. Una vez que Dios ha soltado la palabra no vuelve vacía sin cumplir aquello por lo cual fue enviada. Dios soltó su palabra. Dios declaró su propósito. ¿Cuál era la palabra que Dios soltó? Prepara tu casa, ponla en orden, porque de cierto morirás. Esa es la palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra. Pero la oración del justo, la oración del hombre, la oración de aquel que del Hijo de Dios o hija de Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Y dijo Isaías, esto te será señal de parte del Señor, que el Señor hará lo que ha dicho. Avanzará la sombra del reloj. En esos tiempos no tenían relojes inteligentes como los que tenemos hoy en día.
no tenían Apple Watch. tenían relojes solares que hacían sombra. Esta es la señal que Dios te va a dar. Avanzará la sombra 10 grados o la sombra retrocederá 10 grados en el reloj del palacio, de tu patio. Y el profeta Isaías invocó al Señor y retrocedió la sombra por las gradas 10 grados o 10 gradas hacia atrás. Ok, entonces Dios declaró, la palabra no vuelve vacía. Dios soberanamente declaró, vas a morir. Ezequías ora y dice, Padre, dame más tiempo. Yo he sido bueno, he andado rectamente delante de ti. En otras palabras, lo que está diciendo en palabras del antiguo pacto, en el nuevo pacto usaríamos palabras diferentes, pero en palabras del antiguo pacto estaría diciendo, me he portado bien, he hecho lo justo delante de ti, he intentado guardar tu palabra, he hecho lo correcto, tal. En el nuevo pacto diríamos, soy la justicia de Dios en Cristo. Cristo Jesús llevó mis pecados. Ante ti, Padre Santo, soy como justo. La justicia de Dios es como que no hubiese pecado jamás, ¿ok? Es importante enfatizar la diferencia. Dios estableció su voluntad, Dios estableció su palabra, pero la oración del hombre justo puede mucho. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue